Bueno, pues muy buen provecho a todos. Ya terminó nuestro receso. Vamos con esta segunda parte de la clase, en la cual ya vamos a entrar de lleno a comprobar nuestras hipótesis. ¿Ok? Y entonces, ustedes ya habían redactado cómo se iban a comprobar las hipótesis y habíamos dicho que se iba a hacer por medio de la estadística inferencial, empleando un estadígrafo que llamamos nosotros el chi cuadrado calculado. Bueno, nosotros no somos expertos en estadística, entonces nos vamos a apoyar de un experto que también aquí está su video y lo que nosotros vamos a hacer posteriormente es irlo siguiendo. Hola, ¿Ok? amigos, bienvenidos a esta Entonces, Aldo, no sé si ya se haya solucionado su problema de audio. No, maestro, pero sí, más o menos entiendo el tema de la estadística inferencial. ¿Ok? No puedo darle continuidad sin ningún problema, maestro. Muy bien, gracias. Al contrario. Yo creo que hace rato ya había logrado que se escuchara, no sé, ustedes confírmenme. Os voy a explicar cómo ¿Se oye? realiza la Sí, prueba. Maestro, ya se oye. Ya se oye, muy bien. Entonces lo voy a regresar. Hola, amigos. Lo voy a regresar y vamos a ir viendo nosotros el video acá. ¿Sale? Voy a ponerlo en pantalla completa. Voy a ponerlo en pantalla completa y me dicen si se logra ver, ¿sale? Bienvenidos a ¿Se logra ver? el canal Física y Matriz. Os voy a explicar cómo Sí. se realiza. Muy bien, la me avisan prueba. cualquier detalle. Tomen apuntes, por favor. Resolviendo el ejercicio que estoy viendo ahora mismo aquí en pantalla, que es un ejercicio que me habéis enviado uno de vosotros. ¿Para qué se usa la prueba o el test chi cuadrado? Yo voy a referirme como la prueba chi cuadrado. Bueno, pues se utiliza para ver si dos parámetros, dos variables determinadas, están relacionadas o no están relacionadas. Relacionada no sería la palabra exacta. La palabra exacta sería si son independientes una variable de la otra o si no son independientes. Entonces, en este problema nos dan la siguiente tabla, donde tenemos dos variables. Tenemos una primera variable, las variables que vamos a tener son las siguientes. Tenemos una primera variable que se llama sensación de bienestar, esa sea nuestra primera variable, sensación de bienestar, y esa variable puede tomar dos posibles valores, el valor sí y el valor no. Y tenemos otra variable, que es la variable práctica deportiva, que puede tomar también igualmente dos valores, el valor sí y el valor no. Nosotros lo que pretendemos determinar con la prueba o el test chi cuadrado es ver si estas dos variables están relacionadas o no lo están. Es decir, si la sensación de bienestar está relacionada con la práctica deportiva o no lo está. O dicho un poco más técnicamente, si la sensación de bienestar es independiente o no de la práctica deportiva. Nos dan esta tabla que tenemos aquí, es fácil de leer, sensación de bienestar, dos posibles valores, sí o no, y práctica deportiva, sí o no. Hay 20 personas que tienen sensación de bienestar y practican deporte, 25 que sí tienen sensación de bienestar pero no practican deporte, y de las personas que no practican deporte, hay 10, perdón, de las personas que no tienen sensación de bienestar, hay 10 que sí practican deporte y 45 que no. El problema nos da un dato que dice nivel de significancia 0.01. Ahora vamos a ver qué es lo que significa eso. Nosotros empezamos este tipo de problemas, en la prueba T o test chi cuadrado, haciendo lo que se llama la formulación de las hipótesis. Comenzamos con la formulación de hipótesis. Vamos a ver qué es eso. Es muy sencillo. Significa plantear cuáles son las dos hipótesis con las que nosotros vamos a trabajar. Vamos a trabajar con dos hipótesis. La primera hipótesis se llama H0 y se le conoce como el nombre de hipótesis nula. Y lo que dice esta hipótesis es lo siguiente, que los dos parámetros que vamos a estudiar
es decir, parámetros o variables, como lo queréis llamar, la sensación de bienestar y la práctica deportiva, son independientes. ¿Qué significa que sean independientes? Que no tienen absolutamente nada que ver uno con el otro. Y la otra hipótesis, que se llama H1, se le suele conocer con el nombre de alternativa, la hipótesis alternativa. ¿Qué es lo que dice esta hipótesis? ¿Qué plantea? Pues exactamente lo contrario que la hipótesis H1, es decir, que los parámetros no son independientes. Recapitulando un poco, tenemos una tabla, este tipo de tabla se le suele llamar la tabla de contingencia, donde tenemos agrupados los datos que hemos obtenido de la observación y vamos a ver si la sensación de bienestar está o no relacionada, es o no independiente de la práctica deportiva. Hemos formulado dos hipótesis, la hipótesis H0, llamada nula, que siempre se formula, casi siempre, diciendo que los parámetros son dependientes, y la alternativa donde es exactamente lo contrario. ¿Qué significa el nivel de significancia igual a 0.01? Significa cuál es el error que podemos cometer rechazando la hipótesis nula, que es H sub 0, siendo cierta. Es decir, es una medida del error. Cuanto más pequeño sea este nivel de significancia, ¿no?, más fiable será el resultado que obtengamos en la prueba o el test chi cuadrado. Bueno, pues una vez que hemos definido nuestras variables, nuestras hipótesis, vamos a comenzar a hacer los cálculos necesarios. Tenemos aquí de nuevo nuestra tabla de contingencia y lo que vamos a hacer es añadir unas celdas más. Vamos a empezar por filas y vamos a sumar las filas. Empezamos por esta de aquí. 20 más 25 son 45, lo colocamos aquí. 45 es la suma de personas que sí tienen sensación de bienestar, hayan practicado o no hayan practicado deporte. Sumamos ahora esta fila de aquí, 10 más 45 son 55. 55 es el número de personas que no habiendo practicado deporte, no tienen sensación de bienestar, habiendo practicado deporte y no habiendo practicado deporte. Ahora sumamos esta columna, 20 más 10 serían 30, que sería la suma de las personas que sí han practicado deporte independientemente de que tuviesen o no tuviesen sensación de bienestar, y esta suma de esta columna, que serían 25 más 45, que sería 70, que es la suma, pues, de personas que no han practicado deporte independientemente de que tuviesen o no sensación de bienestar. Y aquí, en este huequito de aquí, en esta casilla que es muy importante, vamos a poner la suma de esta columna. Esta casilla se le suele llamar con el nombre de la suma total, la suma de esta columna con la suma de esta fila. Y si no nos hemos equivocado al hacer estas sumas, tiene que dar lo mismo sumando la columna que sumando la fila, que es 100. Como podéis ver, coincide. Bueno, pues vamos al siguiente paso. Tenemos entonces ya nuestra tabla de contingencia, conocida como tabla de contingencia extendida, porque hemos añadido esta columna de aquí con los totales de la fila y esta fila de aquí con los totales de las columnas, y esta casilla total, que se llama la suma total. Vamos a ver ahora qué hacer. Tenemos aquí la tabla de contingencia original, pero yo la he puesto ya más bonita. Fijaros que esto que estoy subrayando en azul, son los valores originales que nos daba el problema. Y esta columna de aquí son las sumas de las filas, y esta columna de aquí, esta fila de aquí, la suma de las columnas, y esta es la suma total. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora es muy sencillo. Vamos a coger y vamos a hacer aquí lo siguiente, un cuadro bastante grande, así. Y ahora veréis para qué. Lo vamos a hacer con 4 celdas. Y estas 4 celdas se van a corresponder con estas que tenemos aquí. Vamos a ver qué es lo que son. Fijaros, yo en esta tabla que tengo aquí, lo que yo tengo son los llamados valores o frecuencias observados. Es decir, los datos que a mí me ha dado el problema. Lo que la persona que quiere
que está haciendo este estudio ha podido medir en el centro deportivo donde ha hecho la encuesta oportuna y ha tomado estos datos. Vamos a llamar a las frecuencias observadas F sub 0. Bueno, pues en este cuadrito que tenemos aquí vamos a poner los valores o frecuencias esperadas. Lo vamos a llamar como F sub esperada. Entonces, en esta celda de aquí voy a poner la frecuencia esperada respecto a esta frecuencia observada de aquí, a 20. En esta de aquí, la de 25, aquí la de 10 y aquí la de 45. Por eso he subrayado esta zona de azul, porque para que os fijéis en esa parte de la tabla de contingencia, ya que estas 4 celdas contiguas equivaldrían a las frecuencias esperadas de estas que está aquí, que son las observadas que nos ha dado el problema. ¿Cómo calculamos la frecuencia esperada para cada uno de los 4 casos que tenemos? Pues vamos a tener que aplicar la siguiente fórmula. La frecuencia esperada es igual a un cociente y tenemos que multiplicar el total de la columna, ahora vamos a ver qué columna, por el total de la fila, ahora veremos qué fila, entre la suma total. Y esto para cada celda de nuestra tabla de contingencia. Cuando digo de nuestra tabla de contingencia, lógicamente me refiero a los valores que están dentro de este cuadradito azul, que son los valores reales observados que hemos tenido. Entonces, para calcular la frecuencia esperada de 20, tenemos que coger y multiplicar la suma de su columna, que sería 30, por la suma de su fila, 45, y dividirlo entre 100, que es la suma total, ¿recordáis? Que era esta casilla de aquí. Bueno, pues hacemos esa operación, 30 por 45, partido por 100, da 13,5. En este caso, ponemos la frecuencia esperada de 25, que sería la suma, el producto, perdón, de la suma de su fila, 45, por la de su columna, que es 70, 45 por 70, entre 100. Y si hacéis esa cuenta, os va a salir 31,50. Bueno, pues vamos a hacer los dos que nos quedan. Para 10 sería 55 por 30, 55 por 30 entre 100, y esto sale 16,50. Y finalmente, para 45, tendríamos que multiplicar 55 por 70, dividirlo entre 100, y esto nos va a dar 38,5. Entonces quiero que ahora os fijéis en lo siguiente. Nosotros tenemos aquí, en este cuadradito azul, las frecuencias observadas. Y en este cuadradito negro grande tenemos sus correspondientes frecuencias esperadas. Ahora lo que vamos a hacer es, con estas dos tablitas, vamos a calcular el chi cuadrado. Bueno, tenemos aquí los datos que hemos calculado. ¿Cómo calculamos el chi cuadrado, que también se suele llamar precisamente así, calculado? Pues con la siguiente fórmula. Cogemos y hacemos el cociente entre la frecuencia observada menos su frecuencia esperada elevado al cuadrado, dividido por la frecuencia esperada, y esto sumado para todas las celdas de la tabla de contingencia. ¿De acuerdo? Tenemos 4 celdas en esta tabla de contingencia. Pues vamos a tener 4 sumantes. Vamos a ver cuánto sería el chi cuadrado. Calculado. Igual. Primer caso, F sub 0. La frecuencia observada F sub 0, 20. Menos su esperada, que sería 13,5. 20 menos 13,5 al cuadrado entre 13,5. Sencillo, ¿verdad? Más, y nos vamos ahora con la siguiente frecuencia observada, 25 menos 31,50, todo al cuadrado,
entre 31,50. Como podéis ver, no es difícil, pero hay que tener mucho cuidado al hacer estas operaciones. Más 10 menos 16,5 elevado al cuadrado entre 16,5 más, finalmente, 45 menos 38,5 entre 38. Y esto será igual. Tenéis que hacer esos 4 sumandos, ¿vale? Yo voy a poner el resultado final. Vosotros tenéis que comprobar que os da exactamente lo mismo. Y a mí me sale 8,3. Mejor este 13 porque... Ahora, 8,3. Es decir, nuestro chi calculado vale 8,3. Ahora, al final del problema, vais a entender qué es eso del chi calculado. Bueno, pues ahora vamos a calcular el chi cuadrado crítico. Vamos a ver cómo se hace. Nosotros tenemos un alfa, que es el nivel de significancia que nos ha dado el problema, de 0,01. Vamos a calcular el número de grados de libertad, o n, que tiene nuestro problema. N son los grados de libertad de nuestro problema y se calcula de la siguiente forma. Cogemos el número de filas y le restamos 1 y lo multiplicamos por el número de columnas menos 1 y multiplicamos esto. Como nuestra tabla de contingencia tenía 2 filas y 2 columnas, pues esto sería 2 menos 1 por 2 menos 1, que vale 1. Eso significa que nuestra variable chi cuadrado crítica va a tener un grado de libertad. Entonces, ¿cómo calculamos ahora chi cuadrado crítico? Pues va a ser de chi cuadrado con un grado de libertad y un nivel de significancia de 0,01. ¿Qué hacemos ahora? Nos tenemos que ir a la tabla chi cuadrado. Nos vamos a la tabla chi cuadrado. Como teníamos un grado de libertad, señalamos la fila donde está el grado de libertad, que sería esta que tenemos aquí. ¿Lo veis? Y ahora, como nuestro nivel de significancia era 0,01, buscamos en las filas esta superior 0,01, que sería este de aquí. ¿Veis? Chi cuadrado para 0,01. Pues con un grado de libertad, el grado de libertad nos da la fila, y el nivel de significancia nos da la columna, que es 0,01, tenemos, podéis ver, 6,635. Entonces, esto sería igual a 6,635. Vamos a ver entonces ya con el chi calculado que hemos visto anteriormente y el chi cuadrado crítico, ¿qué hacemos para ver cuál de las dos hipótesis del principio es válida? Bueno, pues tenemos que el chi cuadrado calculado, hemos visto que nos ha dado 8,13, y el chi cuadrado crítico, que es el que hemos calculado con la tabla, nos ha dado 6,635. Volviendo al principio de la videoclase, tenemos que recordar que la hipótesis nula, H0, decía que los parámetros eran independientes y que la hipótesis alternativa, H1, decía que los parámetros no eran independientes. Ahora nos falta el criterio de cada hipótesis para determinar cuándo se cumple una u otra. Bueno, se dice que se cumple la hipótesis nula cuando nuestro chi cuadrado calculado sea más pequeño que el chi cuadrado crítico. Y se dirá que estamos en la alternativa en el caso contrario, es decir, cuando el chi cuadrado calculado sea mayor que el chi cuadrado crítico. Ahora quiero que miréis cuánto tenemos de chi cuadrado calculado, 8,13, y de crítico, 6,635. Por lo tanto, el calculado es mayor que el crítico. Es decir, estamos en la hipótesis alternativa. Por lo tanto, los dos parámetros que hemos analizado, que son la sensación de bienestar y la práctica deportiva, no son independientes. Esto significa entonces que la sensación
de bienestar y la práctica deportiva lo voy escribiendo porque, como ya sabéis que podéis descargar lo que voy escribiendo en la descripción del vídeo para tenerlo como apuntes, pues para que lo tengáis bien claro. Nuestras dos variables, que son la sensación de bienestar y la práctica deportiva, no son independientes. ¿Qué significa que no son independientes? Que están relacionados. Es decir, que hay una relación entre la sensación de bienestar y la práctica deportiva según nuestra prueba o test chi cuadrado. Si hubiese salido esto al revés, que es menor, pues serían parámetros independientes y significaría que no están relacionados. Bueno, pues esto ha sido todo. Gracias aquí al alumno que me envió este problema para que hiciera esta videoclase. Y bueno, si tenéis alguna duda, podéis dejarla en los comentarios del vídeo. Yo trataré de responder lo antes posible y no olvidéis suscribirse al canal para estar así al corriente de las últimas novedades. Amigos, nos vemos en el siguiente vídeo. Estudiad y sed buenos. Bueno, yo creo que ya ha quedado bastante claro con esto, o necesitan una explicación, jóvenes. Fue muy claro, maestro. Muy claro. ¿Los demás? Hay que volverlo a ver. Hay que volverlo a ver. ¿Les parece que lo volvamos a ver o les parece que hagamos un ejercicio? Un ejercicio, maestro. Muy bien, vamos a hacer un ejercicio. Entonces déjenme abrir mi Word. Yo sé que ustedes ya fueron tomando sus notas, ¿no? Y aquí cobra relevancia el momento en el cual les dije que teníamos que tener en nuestro instrumento una pregunta de sí o no de cada variable y de cada dimensión que nos diera el parámetro, ¿no? Necesario para poder realizar esta comprobación. ¿Recuerdan que se los había platicado? Maestro. Sí, muy bien. Pues ahora lo vamos a tener muy en cuenta. Vamos a... Tengo que cerrar esto. Déjenme cerrarlo. Está abriendo mi Word. Está abriendo mi Word, permítanme. Bueno, pero necesito ya que ustedes tengan a la mano sus instrumentos, por favor, de investigación. Sus instrumentos de investigación ya contestados, por favor, porque ese será nuestro material base para poder comprobar las hipótesis. Déjenme minimizar. Aquí está ya. Ahora, bueno, vamos a abrir un Word. Déjenme. Quiero presentar toda mi pantalla aquí. Bueno, pues ya está nuestra hoja en blanco, sin nada, ¿no? Entonces vamos a empezar. Y vamos a empezar poniendo el apartado 4.3. Comprobación de hipótesis, ¿no? 4.3.1. Comprobación de la hipótesis general. Y tenemos que poner 4.3.2. Comprobación de la hipótesis específica 1. Para ya no escribir, copiamos y pegamos. Bueno, esto ahorita se los voy a mandar también por WhatsApp porque es importante que lo tengan. Una captura de pantalla. Y aquí le vamos a ir cambiando 3 y 4. Hipótesis específica 1, 2, 3 y 4. Son las
hipótesis que nosotros tenemos que comprobar. Bueno, entonces yo les compartí. Déjenme abrir otra clase. La clase pasada voy a trabajar con otro ejemplo. Aquí les dejé uno de una comprobación de un alumno que se llama Ángel, pero hace unas semanas di también esta clase y aquí tengo otro ejemplo para que tengan más de dónde ver. Entonces, ellos lo vieron aquí, prueba de hipótesis. Acá. Voy a descargar este. Se los voy a compartir también así como se los compartí a estos alumnos, pero el ejemplo propio de ustedes, el que vamos a hacer en esta clase. Maestro, ¿Mande? disculpe la molestia. ¿Sí? Es que necesito ausentarme. Subo a clase, maestro. Tengo que dar clase ahorita. Ajá, Sí, hay mucho que tengo que hacer. Ya empecé a ver las observaciones. ajá. Mucho. Entonces trataré de entregarlo en tiempo y forma el próximo jueves. Ok, muy bien. Entonces, ¿Sí? usted sigue la grabación que va a quedar de esto. ¿Sí? Sí, no se preocupe, maestro. Estaré Muy bien. pendiente. Que tenga Profesor, buena tarde. yo de la Muchísimas misma gracias. manera, Hasta luego. Hasta luego. profesor, yo de la misma manera, pero sería como a las 12, igual seguiría la clase en la grabación. Ok, muy bien. Gracias. Sí. Bueno, entonces ya ven aquí lo que estoy compartiendo. Sí. Muy bien. Entonces, no sé qué les parezca que empiece a trabajar. Bueno, el ejemplo de quién quieren que trabaje. Me... ¿Yo elijo? Yo elijo ustedes. Elija, maestro. Muy bien. Bueno, vamos a irnos con el ejemplo de la compañera que no tiene internet en la semana. Aurora. ¿Está Aurora? ¿No está Aurora? Muy bien, entonces se le fue su oportunidad a Aurora. Vamos a trabajar con tu ejemplo, Yair. O Víctor, cualquiera de los dos. ¿Quién está? Sí. Yo aquí estoy. Ya están los dos, pues ya habló primero Yair. Y Víctor, es que veo que usted está en su iPhone y no sé si pueda tener los resultados. En esta ocasión trabajo con Yair, pero resuelvo las dudas de todos. ¿Sale? Yair, entonces tú tienes una hipótesis general. Por favor, comiéncela a buscar. Y miren, lo primero que vamos a hacer es copiar esto. En el Word que les voy a pasar, copiamos esto, copiar, y nos regresamos acá. Lo primero que tenemos que hacer, como lo dijo el maestro, es la formulación de la hipótesis nula, ¿sí o no? Y la hipótesis nula, ¿qué quiere decir? Que no existe una relación directa y significativa. Y miren, aquí le vamos a poner H0, que eso significa hipótesis nula. ¿Bien? Entonces, la hipótesis nula es que es lo contrario a lo que nosotros pusimos en nuestra hipótesis general. Dígame, por favor, su hipótesis general, joven. Ay, perdón, no tenía activado el micrófono. ¿Existe una relación directa y significativa entre el aumento de las Existe, obligaciones fiscales despacio porque la voy a copiar. Existe una relación directa y significativa, ajá, entre el aumento de obligaciones fiscales entre el aumento de obligaciones fiscales, ajá, y el desconocimiento de la adición? A ver, ¿cómo escribes adición? Adición
como de, Adhesión. ajá, a la fracción quinta Ajá. del artículo 29A del Código Adhesión Fiscal. a la fracción Ajá, quinta, ajá, al artículo 29A del Código Fiscal. Lo demás que dice de en las personas físicas de todo actividad eso empresarial. Ah, del también Código Fiscal, ajá, del en Código las Fiscal, personas, ajá, en las personas físicas, físicas ajá, con actividad empresarial con actividad empresarial, ajá, en el periodo segundo semestre del ajá, ejercicio fiscal ajá. 2022 en Coatepec, Veracruz. Muy bien. Ahí tenemos ya su hipótesis alterna, ¿sale? Y aquí le vamos a poner hipótesis alterna 1, ¿sale? Ahora, la hipótesis nula va a decir lo contrario. ¿Qué quieres? ¿Qué es lo contrario? Que no No existe. existe. Exactamente. Y ya no escribo todo. Copio y pego. Es abajo, Entonces, creo, maestro. ¿dónde? Después de existe, va a ir Aba- una relación. Ah, ya de veras. Permítanme. Ahí está. Gracias por la observación. Me queda menos de un minuto. Termino esta grabación. 5 minutos me dan y volvemos a ingresar al mismo enlace, por favor. ¿Queda claro? Sí. Gracias.